importancia del desayuno en los escolares. La nutrición se considera necesaria para todas las etapas de vida. Sin embargo, es importante dividir estas etapas para darle a cada una la importancia que necesita en cuestión de los requerimientos nutrimentales y permitir entonces una buena calidad de vida indistintamente de la etapa de vida en la que se encuentre un individuo. Normalmente se considera entonces a la nutrición clasificada o diferenciada para etapa infantil y para etapa de adulto. En el caso de la etapa infantil, que es la que nos compete, la desarrollaré un poquito más adelante, pero en el caso de la de adolescente y adulto mayor, pues ya tiene características peculiares que le van a permitir que tenga un buen estilo de vida y por tanto una buena calidad en la misma. Para fines prácticos, la etapa infantil se va a dividir se va a clasificar en edades pediátricas. Comenzamos con el recién nacido, que es menor de 28 días, el lactante menor o infante, que tiene menos de un año y al cual ya se le empieza a introducir a los alimentos sólidos, posterior a ser el lactante menor, el lactante mayor, donde ya consume todos los alimentos sólidos, puesto que ya se apegó desde los 6 meses de edad al sistema de introducción de alimentos sólidos, o también llamado anteriormente sistema de lactación, y el preescolar, que tiene de 2 a 4 años 11 meses y que incluso ya pudiera comenzar con una socialización distinta, puesto que empieza a relacionarse en la escuela, en el preescolar justamente, y acudir entonces a otros momentos, empieza a tener distintos tiempos de comida, puesto que ya socializa un poco más. Está la etapa de los escolares, que para algunas bibliografías está considerada desde los 5 hasta los 9 años 11 meses, y aquí ya tiene otro ritmo incluso de vida, ya tiene otro ritmo de socializar y por ende la alimentación o los hábitos van cambiando. Y posterior a ellos se considera la última etapa de la edad pediátrica o de la etapa infantil a los adolescentes. Los adolescentes que van desde los 10 hasta aproximadamente los 17 o 19 años de vida. La etapa escolar, como bien le comentamos, y para fines todavía más prácticos, se considera así desde los 6 a 11 años porque está inmerso en un ambiente educativo, dentro de instituciones que le van a permitir socializar. Sin embargo, esa socialización puede hacer que se rompan en algún momento ciertos hábitos que pudieran ser saludables en cuestión del estilo de vida o incluso en cuestión de la alimentación, y por ende a su nutrición y su salud biológica, a su organismo. Entonces se considera por tanto esa edad. Se presenta en esta etapa de vida un mayor crecimiento. El desarrollo del niño es un poco más lento que en las etapas de vida anteriores, donde el ritmo era un poquito más acelerado. Aquí va siendo un poco menos rápido, se adquieren más destrezas físicas, tienen mayor competencia intelectual y sus relaciones sociales pues se hacen mucho más complejas, como comenté. En cuestión de sus características biológicas, el crecimiento es, en comparación a las demás etapas, desacelerado. El peso en el escolar incrementa aproximadamente 3 kilogramos cada año. La talla es que en efecto, pues bueno, hablamos del crecimiento lineal, se observa desacelerada en relación con la época de vida anterior, que es el preescolar o el lactante, porque en el lactante pues es mucho más rápida, y aproximadamente aquí en el escolar incrementa 6 centímetros por año. Entonces, pues en efecto es un crecimiento un poco más lento, más gradual, que se va observando anualmente. Los requerimientos nutricionales para que un buen desarrollo y un crecimiento adecuado se den en el escolar, pues deben de estar cubriendo las necesidades nutricionales que el mismo tiene o que la misma tiene en esta etapa. Es decir, que se cubra la cantidad de energía que el niño y niña necesitan para cubrir sus necesidades básicas, y a partir de eso su crecimiento lineal y su desarrollo se den de forma adecuada y sana. ¿En qué es necesario entonces fijar la atención como requerimientos nutricionales? A la cantidad calórica, en la ingesta diaria de todos los nutrientes, que para fines
de poder brindarlos en alimentación se van a dividir en micronutrientes, llamando así a las vitaminas y minerales, y macronutrientes a los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Estos macro y micronutrientes se encuentran en todos los alimentos que se consumen de forma habitual y que son o representan la dieta diaria de los escolares y las escolares. El equilibrio entre la ingesta y el gasto que se tenga, tanto de los macro y micronutrientes como de la energía, pues es lo que va a permitir un crecimiento físico y psíquico adecuado al grupo de edad y reducir, por tanto, o prevenir ciertas enfermedades específicas. De acuerdo al crecimiento lineal y desarrollo adecuado del escolar, entonces se necesita lo siguiente: cubrir una dieta correcta que debe de tener 6 características bien especificadas. Una dieta que sea completa, es decir, que contenga todos los nutrimentos que se requieren, que como ya lo mencioné, son vitaminas, minerales y los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. Que sea equilibrada, es decir, que los nutrientes guarden ciertas proporciones apropiadas entre sí. No se debe de exceder un grupo o un macronutriente, mejor dicho, por encima de otro. Que sea inocua, que sea libre de todo microorganismo que pudiera causar alguna enfermedad o de riesgos a su salud por el exceso incluso en consumo de ciertas cantidades. Que sea suficiente, es decir, que los nutrimentos y la energía sean las que se están brindando de forma idónea para que pueda suficientemente consumir lo necesario su organismo y a partir de eso mantener su desarrollo y crecimiento. Que sea variada, es decir, que se incluyan diferentes grupos de cada alimento, y adecuada. Nunca se puede perder que una alimentación tiene que tener esta característica, puesto que no podemos perder de vista que la cultura, los gustos, las costumbres o incluso el hábito familiar que tengan de consumir los alimentos, así como sus recursos económicos, vayan a contraponerse con alguna de las características igual de la dieta correcta antes mencionadas. Los hábitos alimentarios son la repetición de actos que se tienen en función de seleccionar, preparar y consumir alimentos. Normalmente los hábitos se van forjando por la costumbre que se adquiere como un acto involuntario de estar consumiendo ciertos alimentos y que por tanto tienen que ver con factores como la nutrición, el sueño y la higiene personal también. En la primera infancia la alimentación está determinada principalmente por alimentos que se ofrecen en la familia. Como lo comenté en la primera parte de la presentación, pues la familia juega un rol sumamente importante. Pero cuando el niño o niña ya está inmerso en un ámbito escolar, pues la escuela o colegio también tiene que ver y repercute directamente con este hábito alimentario. En muchas de las ocasiones pudieran ser repercusiones no positivas y entonces tener afecciones al estado nutricio. Y en algunos momentos pudiera incluso tener alguna complicación o riesgo a la salud que pudiera estar condicionando su crecimiento y desarrollo. Por eso es importante que estos hábitos que se tienen en esta etapa sean los adecuados y los más saludables posibles para que el niño y la niña crezcan de forma sana. El niño tiene preferencias o la niña también tiene preferencias y clasifica los alimentos entre los que les gustan y los que no le gustan. Tiene que ver mucho el aspecto, el sabor, el olor e incluso cómo lo ofrecen desde casa, lo que está a su alrededor y lo que está a su alcance. Al momento de socializar en un colegio, pues va a haber distintos alimentos que probablemente en casa no tenía y hay que estar fijándonos continuamente en ese tipo de decisiones que pudieran perjudicar a la salud del escolar y la escolar. Puede regular la ingesta por día, come varias veces al día y tiene un consumo calórico global normal y estable si es que se cuida su alimentación. Bueno, en un estudio analítico, observacional y longitudinal, donde se aplicó una encuesta tipo cuestionario sobre hábitos alimentarios, al inicio del trabajo se aplica la encuesta y posterior a la parte de orientación nutricional se aplicó nuevamente esta encuesta y se trató de medir los cambios que hubo posterior a esa orientación nutricional mediante charlas informativas. El estudio duró 4 meses.
La población total estudiada son 437 niñas y niños en total que estaban inscritos de primero a sexto en la primaria María Soledad Fernández de la ciudad de Zacatecas, cuyos rangos de edad eran de 6 a 11 años. Dentro de las preguntas que se hicieron y que fueron las que más nos llamaron la atención es si desayunaban antes de salir de casa, porque debemos recordar también que la alimentación debe de ser desde antes de salir de casa para que pueda rendir física e intelectualmente. Entonces se preguntó si desayunaba antes de salir de casa y el 19.5 decía no desayunar. El resto, que era 80.5, sí desayuna. Respecto a la ingesta del desayuno, les preguntamos si consideraban que ingerir desayuno antes de salir de casa era importante desde su perspectiva. Nos dijeron sí en un 89.9% y en un no en 10.1%. Si consideraban que un desayuno es adecuado, si consideraban que sus desayunos en realidad son adecuados, ellos consideraban que el 85.8 decía que sí y no sabían el 14.2. Aquí no se les había especificado nada antes, simplemente se aplicó la encuesta y entonces ellos no distinguían en realidad cómo era su desayuno. En cuestión de los desayunos saludables, de acuerdo a las costumbres que en algunos lugares de México, incluyendo aquí Zacatecas, se consideran, un cereal con leche se preguntaba si consideraban que era un desayuno saludable, es decir, un pan con leche o un cereal propiamente tal cual con leche. Y ellos consideraban que no era adecuado ni saludable en un 36.6%, no sabían en un 32.3% y consideraban que sí era sano un 31.1% de los participantes. Desayunar pan con leche, sí en un 41.5%, 36% no sabían y 22.8% decían que no era saludable solo consumir pan con leche. Respecto a su opinión sobre desayunar saludablemente, una manzana, una fruta, especificamos las frutas así tal cual porque pues son las más habituales. El hecho de desayunar fruta solamente, consideraban que la manzana sola, 42.6% decían que sí era saludable por tratarse de una fruta, 27.7% consideraba que no y 29.7% decía no saberlo. Posterior a estas preguntas iniciales, se hizo una orientación alimentaria nutricional donde se abarcaron temas como los grupos de alimentos saludables y no saludables basados en el plato del buen comer, jarra del buen beber, que las normas oficiales mexicanas así nos brindan. Se les explicaron las características y la importancia que tiene cada una de ellas en cuestión de la alimentación correcta, la importancia que tiene el desayuno antes de salir de casa y determinadas horas posterior a haber ingerido alimentos una noche antes, bebidas saludables en escolares y los grupos de alimentos que componen a un desayuno saludable, de acuerdo igual a especificaciones de las normas oficiales mexicanas. Cabe resaltar que este tipo de orientación se llevó a cabo con charlas informativas donde se elaboraron algunos materiales de exposición y dinámicas de retroalimentación. Entonces, posterior al taller o a los talleres que se daban de la orientación, se les volvió a preguntar si desayunaban, antes de salir de casa. Entonces sí se notó una diferencia, porque antes no desayunaban 19.5% y ahora 16.9% eran los que no desayunaban. De manera que hubo un cambio alrededor del 2.6 hasta 3% de los que sí empezaron ahora a desayunar posterior a esta orientación. Entonces, respecto a la importancia, si consideraban que era importante ingerir desayuno antes de salir de casa, pues encontraron que 7.6% decía, hubo una diferencia de 7.6%, puesto que 89.9% antes decían que no era importante y ahora 97.7% consideran que sí es importante. También se incrementaron las respuestas del estudiantado al considerar un desayuno adecuado, de acuerdo a lo que ya conocían de las características que componían un desayuno saludable, aumentando del 85.8% al 94.7%, lo que representa un 8.9% de diferencia. Nuevamente se les preguntó si consideraban que un cereal y la leche sola eran un buen desayuno o un desayuno saludable y adecuado, y hubo una variación de 38.7%, es decir,
cambió el 38.7% de la perspectiva en ellos, de los participantes, puesto que antes 33.6% decían que sí era sano y ahora 75.3% decían en efecto que no era sano. Es decir, se redujo en un 90% los que decían que no. Las alumnas y los alumnos que creen que desayunar un pan con leche es adecuado, desde el 51.5% consideraban que era adecuado, y ahora hubo una diferencia, puesto que se pasa del 51.1 a 5.9 en la respuesta final. ¿Qué quiere decir? Que consideraban que consumir una manzana tal cual pues no cubría todas las necesidades ni estaba cubriendo todos los grupos de alimentos. En conclusión, pues bueno, a partir de la investigación e intervención se logró aumentar el número de escolares que desayunan desde casa antes de asistir a la escuela. Los cambios más notorios fueron al considerar la importancia que tiene el desayuno para la salud en ellos y de adquirir este hábito. Lo más significativo fue que una vez que se demostraron los grupos de alimentos y las características que tiene un desayuno saludable para considerarse como tal, que sea completo y adecuado para la edad, fueron capaces de identificar cuando un desayuno era incompleto. Durante la etapa escolar, la población es muy receptiva a nueva información, pero es crucial que también en este momento se adquieran nuevos hábitos de alimentación, pues el mayor trabajo es prevenir enfermedades que se puedan manifestar desde esta etapa, como la desnutrición, o que se puedan desarrollar en etapas sin terminar el tiempo de la etapa infantil, enfermedades no transmisibles y otros padecimientos relacionados con el estilo de vida. Aquí están nuestras referencias.